Los thrillers de R.L. Stein. La novia muerta. 1. La primera vez que vi a Jonathan Morgan, me aterroricé. Desde el momento en que le distinguí desde mi bicicleta, pese a los rayos de sol que me cegaban, hubiera debido darme cuenta de que era mejor mantenerme alejada de él. Me estaba acercando a algo peligroso y terrorífico. Creo que en ese mismo momento supe que Jonathan me metería en líos. Pero una persona no siempre hace caso de su intuición, no siempre se guía por el sentido común, o al menos yo no lo hice. Así que en un santiamén Jonathan me atrapó, me envolvió con su tristeza y me atrajo con su secreto. Un enigma que se inició con un asesinato. Todo comenzó en un bonito y caluroso día de finales de abril. Tomé prestada la bicicleta de mi hermano Ken y salí a dar un paseo. Quería explorar Shockley Falls, nuestro nuevo hogar. La bicicleta de Ken era un cacharro, una BMX pesada y lenta, con el asiento demasiado alto para mí. ¿Os podéis creer que soy más baja que mi hermano pequeño? ¡Qué rabia! Me robaron la bicicleta de 21 marchas justo antes de mudarnos, así que no me quedaba otra elección. Tengo 16 años y carné de conducir. Pero en coche no se puede explorar. Me chifla montar en bicicleta. Me encanta sentir el viento en la cara y los pedales bajo las zapatillas deportivas, esa sensación de control, el modo en que las piernas se me cansan y me late el corazón. Me encanta la sensación de absoluta libertad. En un coche es imposible experimentar todo eso. Papá prometió que me compraría una bicicleta nueva en cuanto la compañía de seguros pagara por la que me robaron. Aunque yo no quería esperar tanto tiempo, mi padre no estaba de humor para discusiones. Papá y mamá todavía estaban abriendo cajas. A ese paso no acabarían hasta las próximas Navidades. Parece mentira todo lo que una familia como la nuestra puede llegar a almacenar. Uno solo cae en la cuenta cuando ha de mudarse a otro pueblo. Bueno, el caso es que saqué la bici de Ken y me fui a dar una vuelta. Soy una enana, tendría que haber bajado el sillín, pero me moría de impaciencia por salir y explorar Shockley Falls. Me había puesto unos pantalones cortos de color verde y una camiseta sin mangas azul eléctrico. Era el primer día realmente caluroso de la primavera y los rayos del sol de la tarde pegaban con fuerza. Tenía la espalda achicharrada. Me acababa de lavar el pelo. Lo tengo rubio, largo y liso, y lo llevaba recogido con una cinta azul. Ya se secaría con el sol. Se percibía un leve perfume en el aire. Al final de mi calle habían florecido los altos arbustos de cornejo. Era una sensación fascinante y real, como pasear bajo majestuosos arcos blancos. Más hermoso que la vida misma, pensé. Cuando voy en bicicleta me vienen a la cabeza ideas como esta. No tardé mucho en explorar Shockley Falls. Es muy pequeño. La escuela universitaria donde papá y mamá empezarán a dar clases el próximo semestre está en un extremo del pueblo. Más allá hay unas calles tranquilas y sombreadas por hileras de árboles vetustos, alineados frente a unas pequeñas y hermosas viviendas. Las casas grandes y lujosas están en las afueras, en la otra parte del pueblo, cerca de las cascadas. En el centro hay un pequeño barrio de tiendas, donde casi todos los edificios son de 2 pisos. También hay un cine con 2 salas, un banco, una oficina de correos y poca cosa más. El centro comercial más cercano está en Cedar, pasados 2 pueblos. Pedaleé despacio por delante de los establecimientos. Para ser un sábado por la tarde, no había mucha gente en las calles. Supuse que casi todos estarían en casa, aprovechando el tiempo primaveral para arreglar sus jardines y patios. Una vieja furgoneta me adelantó ruidosamente. Tenía las ventanillas bajadas y un montón de chicos y chicas escuchaban en su interior una canción antigua de Def Leppard a todo volumen. A su paso, 2 ancianas tomadas del brazo que iban a cruzar Main Street fruncieron el ceño y movieron la cabeza dando signos de desaprobación. Me llamó la atención una tienda de bicicletas situada en la esquina de Main Street y Walnut. Bajé de la bici de Ken y me acerqué al mostrador. Apoyé la nariz contra el cristal, intentando ver lo que había en el interior. Tenían una amplia gama de ofertas, así que decidí volver en otro momento para mirarlas con más detalle.
Volví a subir a la bici de Kenny y me deslicé hasta la calle, tratando de mantener el equilibrio. ¿Habré visto ya todo el pueblo? Me pregunté. Pues sí, ya lo había visto todo. Di la vuelta a la manzana de nuevo y me dirigí hacia las famosas cascadas, pues todavía no las había visto. La señora Prate, la agente inmobiliaria que nos había vendido la casa, no paraba de decir entusiasmada que eran muy bonitas y espectaculares, así que me reservé la mejor parte del recorrido para el final. La señora Prate había descrito las cascadas como unas cortinas blancas y vaporosas que caían de lo alto de un barranco escarpado hacia el caudaloso río Monoonka. Tenía mucha gracia para describir las cosas, una cualidad que posiblemente resulta muy útil para una agente inmobiliaria. Dijo que eran tan hermosas como las cataratas del Niágara, pese a ser mucho más pequeñas, claro está. Desde el extremo superior de las cascadas se podían avistar 3 pueblos. Seguí pedaleando por la Main Street hasta pasar de largo el área comercial y no tardé en llegar al barrio elegante de Shockley Falls. Las casas eran enormes, algunas parecían mansiones. La mayoría tenía varios jardineros cuidando las plantas, arrancando las malas hierbas y quitando las hojas secas. Me asusté un poco cuando un pastor alemán echó a correr hacia mí gruñendo. Su dueño le gritaba que volviera, pero el perro no le hizo ningún caso. Empecé a pedalear con todas mis fuerzas, levantándome del sillín para conseguir más velocidad. Gracias a Dios el perro se cansó después de perseguirme más de media manzana y se contentó con detenerse y ladrar, advirtiéndome que me mantuviera alejada. De acuerdo, de acuerdo. Me doy por aludida. Le grité, sin dejar de darle al pedal, por supuesto. Los bosques se vislumbraban tras las grandes casas. Los árboles estaban en su mayoría sin hojas, aunque ya empezaban a apuntar en las ramas los primeros brotes de la primavera. Una ardilla trepó precipitadamente a un árbol, asustada por mi silenciosa intrusión. Encontré el camino para bicis del que me había hablado la señora Prate. El sendero sinuoso que discurría entre los árboles se hacía cada vez más empinado a medida que se internaba en el denso bosque. Al cabo de unos 10 minutos llegué a la cima. Me sentí orgullosa al comprobar que no me faltaba el aliento. Para mí es muy importante estar en buena forma, ese es uno de los motivos por los que me gusta más la bici que el coche. Seguí pedaleando hasta dejar el bosque a mi derecha. A la izquierda quedaba el borde del barranco, una caída vertical hasta las rocas negras del fondo. Reduje la velocidad porque no había ningún tipo de protección. En algunos lugares el camino de tierra era muy tortuoso y estaba tan solo a unos 30 centímetros del precipicio. Oí el ruido de las cascadas antes de llegar a vislumbrarlas. Un suave murmullo que aumentaba en intensidad a medida que me aproximaba. Después de una curva en el sendero, aparecieron justo enfrente de mí. Ante mis ojos se extendía un espectáculo impresionante. El agua blanca caía centelleando como si estuviera hecha de 1.000.000 de diamantes, salpicando y formando una niebla blanca y resplandeciente. Abajo se veían las aguas marrones del ancho río fluyendo entre las verdes riberas. También se divisaba el pueblo, como en miniatura. Detrás de él se veía otro, y a lo lejos otro más, difuminado entre la niebla. Reduje la velocidad hasta detenerme. El camino se acababa de repente al pie de unas altas rocas de granito gris. Me protegí los ojos de la luz del sol, y entonces lo vi. Era un chico. Llevaba unos tejanos y una camiseta amarilla, y estaba justo al borde de la cascada. Se me cortó la respiración y agarré el manillar con fuerza. No esperaba que hubiera alguien allí. Él no se había percatado de mi presencia. Estaba mirando hacia abajo, a las abruptas rocas negras al pie de la cascada. Se parece a Luke Perry, pensé. Tenía el pelo al estilo James Dean, pero yo no disponía de mucho tiempo para pensar en su aspecto. Mientras el chico seguía mirando hacia abajo, avanzó un paso. El corazón me dio un vuelco. Entonces me di cuenta de lo que pretendía hacer. No lo hagas. Grité para que me oyera entre el rugido de las cataratas. No saltes. No saltes, por favor. 2. El chico soltó un grito y dio un paso atrás, asustado por mis chillidos.
Salté al suelo y corrí hacia él, mientras la bici golpeaba ruidosamente las rocas, a mis espaldas. Me llamó. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la confusión. Hundió las manos en los bolsillos de los tejanos, se apartó del borde del barranco y se dirigió hacia mí. Era alto y muy atractivo, incluso tenía patillas. De verdad que se parecía a Luke Perry. Estaba muy bronceado por el sol y tenía un hoyuelo en el mentón. Fijó en mí sus increíbles ojos verdes. Me imagino que yo también debí de mirarle un buen rato, pues de otro modo no me explico cómo pude ver su cara con tanta claridad. «Te había confundido con otra persona», me dijo gritando para que pudiera oírle con el estruendo que producían las cascadas. Sonrió. Una sonrisa torcida pero realmente bonita. Creo que en aquel mismo instante me enamoré de él. No lo sé, no estoy segura, es difícil de explicar. Me sentía avergonzada por haber gritado de aquel modo. Pensaba que ibas a... Empecé a decir, pero no quise la frase. Él seguía sonriendo, con las manos en los bolsillos y la camiseta amarilla agitada por el viento. ¿Qué dices? Lo siento, estabas al borde de las cataratas y creí que... Siempre que estoy muy nerviosa me pongo a tartamudear. Él empezó a reír. Tenía una risa preciosa. Inclinaba la cabeza un poco hacia atrás y entrecerraba sus maravillosos ojos verdes. ¿Te creías que iba a saltar?, preguntó, poniéndose serio. Sentía el ardor de sus ojos en los míos mientras me escudriñaba. Asentí y me puse roja. Me tiré de la coleta. Todavía tenía el pelo húmedo. Estaba esperando a alguien, dijo. Pero parece que no va a venir. No, nunca había venido aquí, tartamudeé, bajando los ojos. Me sentía incómoda allí arriba. Normalmente no me dan miedo las alturas, pero estábamos tan arriba, además el precipicio era muy vertical y abrupto, y las rocas allá abajo se veían demasiado puntiagudas. ¿Vas al instituto de Shocklin?, me preguntó. A partir del lunes. Acabamos de mudarnos aquí. Antes vivíamos en Ohio. Soy Annie Kiernan, respondí con poca naturalidad, ladeando la cabeza. Siempre me da mucha vergüenza este tipo de presentaciones, no sé por qué. Yo soy Jonathan Morgan, dijo él. Sacó las manos de los bolsillos y me estrechó la mía. Todo fue muy formal. Hizo una mueca. Me encantaba el hoyuelo que tenía en el mentón, y también el modo en que el pelo se le mantenía firme contra el viento, sin despeinarse. Hubiera debido de advertir la tristeza que se reflejaba en sus ojos verdes, el miedo, el terror. Pero no vi nada, claro. Tendría que haberle preguntado qué hacía al borde del barranco. ¿Por qué miraba tan intensamente hacia abajo, donde las aguas turbulentas rompían contra las rocas? Pero no lo hice, como era de esperar. En vez de eso le dije. Es impresionante estar aquí arriba, un comentario bastante insulso, pero al menos había conseguido hacerlo sin tartamudear. Pues sí, contestó rascándose la patilla derecha. El pueblo es muy aburrido, continué. Quiero decir que no está mal, pero no tiene nada de particular. No me hubiera imaginado que iba a encontrar algo así, dije señalando las cascadas. La mirada de Jonathan apuntaba hacia el bosque que había detrás de mí. Bueno, es que he dejado la bicicleta ahí detrás, dijo. Espérame aquí, voy a buscarla. ¿Te gusta ir en bici?, le pregunté mientras pasaba de largo. Sí, mucho, respondió sin detenerse. Desapareció detrás de las rocas de granito. Crucé los brazos, encogiéndome de hombros por el frío, y miré fijamente al pueblo que había justo debajo. Aunque el sol de la tarde aún estaba alto en el ciclo, hacía un poco de frío allí arriba. ¡Qué sitio más maravillosos!, pensé. Sabía que acudiría a ese lugar a menudo con mi bicicleta. De repente se me ocurrió que tal vez pedalearía junto a Jonathan. Tenía el tonto presentimiento de que estábamos predestinados a conocernos ahí. Como en una de esas películas románticas en blanco y negro. A lo mejor le pido que me acompañe a dar un paseo en bici el fin de semana que viene, pensé. Le miré mientras se acercaba, llevando de la mano una resplandeciente bicicleta negra de carreras. No. Seguro que tiene novia, pensé, hundiéndome en la miseria. Es demasiado atractivo como para no tenerla.
Además ha dicho que estaba esperando a alguien. Apoyó su bicicleta en una de las grandes rocas y se dirigió hacia mí con largas y lentas zancadas. «Así que, ¿acabas de trasladarte aquí?», preguntó, retirando de mis cabellos una larga brizna de hierba. «Sí. Mis padres van a dar clases en Logan, ya lo conoces, la escuela universitaria. Es una extraña época del año para mudarse», comentó, mirando hacia las cascadas por encima de mi hombro. «Dímelo a mí», refunfuñé. «Tener que cambiar de instituto y toda la historia. Es horrible». Me observó con detenimiento. «¿Estás en el último curso?». «En el penúltimo», puntualicé. «¿Has conocido a alguien?». «Me refiero a otros chicos». «Solo a ti», dije riendo. Él también se echó a reír, aunque con moderación. «Entonces supongo que debería enseñarte los alrededores, ¿no?», dijo con una repentina timidez. «Tendría que salir por la televisión», pensé. «Es guapísimo. Podría guiarte en una excursión por Shockley Falls», se ofreció, haciendo un gesto hacia su bicicleta. «En un par de minutos lo veremos todo», bromeó. «Bueno, creo que ya he hecho la excursión», contesté, e inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho. «¿Por qué he dicho eso?», me reproché a mí misma. Me ofrece pasear en bici conmigo y yo lo rechazo. «¡Qué burra soy!». Notaba cómo me volvía a sonrojar. Jonathan me miró fijamente. «Te presentaré a algunos chicos y chicas de Shockley», propuso. «Estupendo», exclamé contenta. «Quiero decir». Volvió la mirada hacia el bosque, como si hubiera visto algo. «Tengo un amigo», empezó a decir. «Es mi mejor amigo». «Bueno, es un idiota total, pero es mi mejor amigo. En realidad está un poco loco. Te gustará. Es estupendo». Volví a exclamar tartamudeando de nuevo. «No tendría la intención de que saliera con su amigo». «Se llama Calch», continuó Jonathan, con la mirada todavía fija en el bosque. «Caleb Dorsey». Rió con disimulo, como si acabara de recordar algo divertido sobre su amigo. «Los padres de Caleb tienen que trabajar cada viernes por la noche», siguió Jonathan, «así que siempre aprovechamos para reunirnos unos cuantos en su casa y hacemos una especie de fiesta. Es bestial. A veces nos desmadramos un poco». «Estupendo», exclamé. «¿Por qué no se me ocurriría algo más original?». Me recriminé. ¿Cuántas veces podía repetir una persona la palabra estupendo en una conversación? Debe pensar que soy una idiota redomada. ¿Te gustaría ir conmigo el viernes por la noche? ¿A casa de Caleb, me refiero?». Sus ojos verdes parecieron iluminarse mientras esperaba una respuesta. «¿Te refieres a una cita?». «Tranquilízate, Andy», me dije. «Como si nunca hubieras tenido una cita. En Middletown tenías bastante éxito». «Sí», contestó Jonathan con una mueca. «Una cita». «Desde luego», dije. «Estupendo». Había vuelto a decir estupendo. «Estupendo», repitió él en voz baja. Dio una patada a la tierra del suelo y miró a las cascadas. «Me tengo que ir». «Yo también», añadí. El sol se puso tras una gran nube blanca. Empezaba a refrescar, y las sombras se alargaban en el suelo. Fuimos a buscar las bicicletas. Me sentía realmente bien. Hacía tan solo 3 días que había llegado a Shockley Falls, y el primer chico al que conocía, guapísimo por cierto, me pedía que saliera con él. No está mal para empezar, pensé. No está nada mal. Jonathan agarró su bicicleta por el manillar y se acercó a mí, llevándola de la mano. Nos encaminamos hacia el sitio donde yo había dejado la mía, al otro lado de las rocas. Me sorprendió que la bicicleta estuviera de pie, apoyada contra una roca. Recordaba que la había dejado caer al suelo cuando eché a correr hacia Jonathan, creyendo que iba a saltar. «Qué raro», pensé, e inmediatamente solté un grito sofocado. «Vaya». Me arrodillé para examinarla. «Oye, ¿qué pasa aquí?», grité. El corazón me latía a toda velocidad. Alguien había rajado las ruedas hasta dejarlas hechas jirones. 3. «No me lo puedo creer», dije entre dientes. Pasé una mano por encima de una de las ruedas destrozadas. Un trozo de neumático me cayó en la mano. «¿Quién?», no pude acabar la frase.
Se me había hecho un nudo en la garganta. Me quedé agachada, mirando con incredulidad las ruedas de la bici de Kenny, totalmente destrozadas. Jonathan estaba a mis espaldas, proyectando su sombra sobre mí. No lo entiendo, dijo con voz tranquila. Aquí no hay nadie. Levanté la vista hacia él. Tenía los ojos entrecerrados, como si buscara a alguien en el bosque. Seguí el recorrido de su mirada. Casi todos los árboles estaban sin hojas, así es que hubiera resultado fácil detectar a alguien que intentara huir. Allí no había nadie. De repente sentí un estremecimiento de frío por todo el cuerpo. «¿Kenny me va a matar?», susurré, poniéndome de pie. «¿Quién es Kenny?», preguntó Jonathan, que todavía seguía escudriñando el bosque. «Mi hermano pequeño. Esta bicicleta es suya». Jonathan frunció el ceño. «Te acompañaré a tu casa caminando», dijo sombríamente, sin mirarme a los ojos. «No hace falta», dije. «Puedo». «No». Agarró el manillar de la bici de Kenny y me ordenó con voz enérgica. «Lleva mi bicicleta. Yo llevaré la tuya a pie». De pronto pareció que estuviera furioso. Tomé su bicicleta y empezamos a caminar por el sendero. «Vaya estupidez», dije. «No entiendo por qué alguien me ha podido hacer una cosa así». Jonathan no contestó. «Quiero decir», continué con voz temblorosa, «que no comprendo cómo alguien ha podido subir hasta aquí para destrozar la bicicleta de una desconocida». Jonathan siguió sin decir palabra. Guardé silencio, intimidada por su expresión furiosa. ¿Por qué estaba tan enfadado? Después de todo no era su bicicleta. Había cambiado tan de golpe su estado de humor que me asusté. Seguimos el camino de bajada que se adentraba en el bosque. Todo empezaba a sumirse en las sombras y hacía frío. Era como si se hubiera terminado la primavera y volviese el invierno. El camino de regreso se me hizo eterno. Me sentía muy incómoda. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa, pero Jonathan miraba al suelo, con las mandíbulas apretadas. Observé que le palpitaban con furia las venas de las sienes, así que opté por seguir callada. No lograba entenderlo. Él se había ofrecido a acompañarme a casa, yo no le obligaba. ¿Estaba enfadado conmigo? Me sentía totalmente confusa. Aquello no tenía sentido. Finalmente llegamos a Main Street. El sol apareció de nuevo pero pronto iba a anochecer y hacía frío. «Vivo en Edge Valley», dije en voz baja. «Muy bien», respondió con expresión ausente. Entonces oímos a nuestras espaldas la voz de una joven que llamaba a alguien. Los dos nos detuvimos y nos dimos la vuelta. Una chica se aproximó en una fulgurante bicicleta roja. «Jonathan», llamó, sonriéndole abiertamente. Era pelirroja. Los cabellos rizados le caían como una cascada por los hombros y tenía la cara llena de pecas. Sus ojos, de un azul grisáceo, estaban demasiado juntos y tenía la nariz achatada. No se puede decir que fuera guapa, aunque resultaba mona. Llevaba unas mallas negras y una enorme camiseta azul y blanca del Instituto de Shocklin, con una S en la parte delantera. «¿Y Ruby?», exclamó Jonathan. Aunque ella le sonreía afectuosamente, él no mostró demasiado entusiasmo al verla. «Hola», dijo ella sin aliento, apoyando los pies en el suelo. Me echó una ojeada, y enseguida volvió a sonreír a Jonathan. «¿Qué ha pasado?». «Hemos tenido problemas con la bici», replicó Jonathan secamente. Ruby soltó una risita tonta. «Esta es Annie», le dijo Jonathan. «Annie Kiernan», añadí. «Annie Kiernan. Y esta es mi bici». Señalé a la bicicleta que Jonathan llevaba a pie. Me pareció que la chica no se había molestado en mirarme. «¿De dónde vienes, Ruby?», preguntó Jonathan. «De las cascadas». Se desvaneció la sonrisa de su rostro y se puso roja. «Claro que no. Solo estaba dando un paseo por ahí. Me he pasado todo el día ayudando a mi madre a arreglar el jardín, así es que quería hacer un poco de ejercicio». «¿Has visto a Dawn?», preguntó Jonathan. «No. Iré a su casa esta noche», contestó Ruby. «Para pasar el rato». «Annie se acaba de mudar aquí», dijo Jonathan, recordando de pronto que yo aún seguía allí. «Ah», contestó Ruby sin mostrar demasiado interés.
pero luego se dio la vuelta, entrecerrando los ojos y examinándome detenidamente. ¿Qué le ha pasado a tu bicicleta?, preguntó. ¿Alguien ha rajado los neumáticos?, le contesté. Me parece increíble. Ruby miró fríamente a Jonathan. Pues yo sí me lo creo, masculló. Echó una mirada furtiva a Jonathan, que no supe interpretar. Se llevaban algo entre manos pero no acertaba a saber de qué se trataba. ¿Acaso era Ruby la persona que Jonathan estaba esperando en la cascada? Si lo era, lo lógico hubiera sido que él le preguntara por qué no había acudido. Llegué a la conclusión de que debía de estar esperando a otra persona. Me pareció que a Jonathan no le caía bien Ruby. Ella seguía sonriéndole, pero me resultaba imposible saber lo que ella sentía realmente por él. Me tengo que ir, dijo Ruby de repente. Jugó nerviosamente con el manillar de la bici y luego se dirigió a mí. Vigila con Jonathan, dijo apretando los dientes. Lo digo en serio, es peligroso, un chico peligroso de verdad. Ruby, empezó a protestar Jonathan. Más tarde. Lo interrumpió Ruby, y se marchó pedaleando con fuerza, desapareciendo rápidamente al girar la esquina. Es muy rara, dijo Jonathan. Ese comentario que ha hecho sobre mí iba en broma. Ruby y yo somos viejos amigos, ¿sabes? Jonathan me miraba intensamente, estudiando cuál había sido mi reacción ante las palabras de Ruby. Sí, ya me he dado cuenta de que lo decía en broma, dije, aunque no estaba muy segura. De lo que sí estaba segura era de que hablaba seriamente y de que no bromeaba. ¿Me estaba advirtiendo realmente de que me mantuviera alejada de Jonathan? ¿De verdad creía que era muy peligroso? ¡Qué idea más ridícula! Eché un vistazo disimulado a Jonathan. A mí me parecía un chico totalmente normal, por encima de la media miré sus verdes ojos salvajes y su tez morena, y de repente me recordó a un tigre. Los tigres son peligrosos, pensé. Bueno, no me importa. Al poco rato llegamos a mi casa y nos cambiamos las bicicletas. Gracias por acompañarme, le dije. De nada. Siento mucho lo de tu bici. ¿Quieres entrar un rato? Hizo un gesto de negación con la cabeza. Tengo que ir a casa. Te veré en el instituto el lunes. Vale, estupendo, le dije, y enseguida añadí. Ha sido un placer. Sonó de lo más falso y estúpido. Él lo pasó por alto. Y no te olvides de lo del viernes por la noche, dijo, subiendo a la bicicleta. No me olvidaré. Tengo muchas ganas de ir. Eso no se podía negar. Le observé mientras se alejaba, pedaleando con rapidez y facilidad gracias a sus largas piernas. Me di la vuelta y empecé a arrastrar la bici de Kenny hacia la puerta de casa, pero me detuve en seco. ¿Quién había en aquel recodo? Alguien estaba esperando bajo la sombra de un alto seto, subido a una bicicleta. Alguien estaba esperando a Jonathan. Volví hacia la calle para ver si desde allí podía ver mejor de quién se trataba. Ruby. Le estaba esperando en el recodo. Cuando él se aproximó, Ruby salió de su escondrijo bajo la sombra del seto. Hablaron durante unos instantes desde sus bicicletas y luego se alejaron, pedaleando juntos. ¿Pero qué está pasando aquí?, me pregunté. ¿Qué está pasando realmente? 4. Caleb Dorsey era uno de esos chicos a los que les parece graciosísimo aplastarse latas de Coca-Cola en la frente y eructar ruidosamente. Tenía una melena desaliñada y parecía no habérsela lavado en un mes. Me fijé en que llevaba un fino pendiente de oro en una oreja. No podía imaginar una expresión de seriedad en su rostro porque daba la impresión de que siempre estaba sonriendo. Le habían salido arrugas alrededor de los ojos de tanto reír. Caleb era alto y desgarbado y no podía estarse quieto. Se notaba que era muy nervioso. Se movía de un lado para otro en la pequeña y abarrotada sala de estar de su casa vestido con una camiseta que le quedaba pequeña y unos tejanos desteñidos con grandes agujeros en las rodillas. Sacudía continuamente los hombros y saludaba a la gente con fuertes palmadas, gritando y riendo. Al principio me costaba creer que Caleb y Jonathan fueran íntimos amigos, pero al cabo de unas horas me di cuenta de que Caleb potenciaba el lado más desenfadado de Jonathan. Cuando estaba con él, Jonathan se relajaba y adoptaba una actitud divertida, desmadrada y ruidosa.
Era como si quisiera competir con su amigo. Yo estaba bastante nerviosa porque era la única persona nueva en aquel sitio, así que me mantuve bastante al margen de las conversaciones y me dediqué a observar a la gente. Jonathan me había venido a buscar a casa en una flamante furgoneta Volvo de color gris y me llevó a la pequeña casa de Caleb para la acostumbrada noche de marcha de los viernes. Jonathan estaba muy relajado y yo hacía como que también lo estaba, pero tenía un nudo en el estómago y las manos frías como el hielo. Después de todo era nuestra primera cita e íbamos a una fiesta donde él conocía a todo el mundo y yo absolutamente a nadie. Había pasado más de una hora en mi habitación pensando en qué ropa iba a ponerme. Al final me decidí por una blusa de seda blanca de manga larga y una falda corta negra Betsey Johnson, con unos leotardos negros debajo. Al entrar por la puerta de la cocina observé que casi todas las chicas iban con tejanos, pero no me importó. Allí dentro hacía mucho calor, a pesar de que era una noche fría. Había unos 20 chicos y chicas apretujados en la diminuta sala de estar y el estrecho recibidor. La música estaba tan fuerte que vibraban los cristales de las ventanas, y la gente tenía que gritar para hacerse oír en medio de aquel barullo. Algunas parejas bailaban cerca de la puerta del vestíbulo y un grupo de gente reía y hablaba en el medio de la sala de estar. Dos parejas se besuqueaban en la estrecha escalera que conducía al piso superior. Una estaba en el primer escalón, y la otra medio oculta en la oscuridad, un poco más arriba. La mayoría de la gente bebía refrescos sin alcohol, pero observé que algunos sostenían latas de cerveza en la mano. Pensé que aunque los padres de Caleb estuvieran trabajando, seguro que sabían lo de las fiestas del viernes por la noche, aunque no sé si sabrían lo de la cerveza. Jonathan me tomó de la mano distraídamente y me acompañó a la abarrotada sala de estar. Entonces oí claramente entre el ruido de voces y la música que alguien preguntaba: ¿esa es la nueva novia de Jonathan? Me di la vuelta pero no conseguí ver de quién se trataba. Caleb se acercó con fanfarronería, haciendo muecas, y me examinó con expresión burlesca. Jonathan nos presentó, empujando a Caleb medio metro hacia atrás. «Vigila con este tipo», advirtió Caleb, devolviendo el empujón a Jonathan. «No lo parece, pero es un animal». Soltó una carcajada. Lo primero que me vino a la cabeza fue que Caleb era la segunda persona que me decía que tuviera cuidado con Jonathan. «Tú no eres un animal, eres un vegetal», replicó Jonathan. «Pues tú ni siquiera llegas a vegetal», contestó Caleb. «Tú eres una esponja». «Si soy una esponja, tú eres la porquería que hay que limpiar con ella», exclamó Jonathan. Los dos estallaron en carcajadas. Jonathan negó con la cabeza y me dijo algo, pero la música estaba tan fuerte que no lo pude oír. Caleb vino hacia mí y apoyó su pesado brazo sobre mi hombro. «No nos hagas caso», dijo acercando su cara a la mía. Le olía el aliento a cerveza. «Los dos somos unos sinvergüenzas. Y estamos orgullosos de serio», añadió Jonathan riendo. Se pasó la mano por el pelo y recorrió la sala con la mirada. «¿Dónde está Dawn?», preguntó a Caleb. Caleb se encogió de hombros y le dio una fuerte palmada en la espalda a un chico bajito, a quien se le cayó la bebida en la moqueta. El muchacho ni siquiera se dio la vuelta y siguió hablando con sus compañeros. «Aquí estoy», anunció una voz femenina detrás de mí. Al darme la vuelta vi a una chica alta y espectacular, con el pelo largo, negro y rizado, unos ojazos también negros y los labios pintados de un color oscuro. A pesar del color negro de sus cabellos y de que predominaban los tonos oscuros, tenía la piel muy pálida. Llevaba unos pantalones cortos azul eléctrico encima de una malla negra de cuerpo entero, lo que le daba un aspecto muy sexy. «Caleb, ¿no puedes bajar un poco la música?», pidió con un tono de voz algo exigente, y pasando de largo por mi lado. «Claro que no». Le hizo una mueca burlona. «Aquí no se puede pensar», gritó ella. «¿Y quién quiere pensar?», contestó Caleb. «A Caleb no le gustan las experiencias nuevas», intervino Jonathan, y entonces se volvió hacia mí. «Annie, esta es Dawn Pederson». «Hola», gritó Dawn para que yo pudiera oírla. «¿Estás aquí con él?», señaló a Jonathan y me hizo una mueca. Asentí. «Debes de ser nueva aquí», bromeó Dawn, echándose el pelo atrás.
Estaba muy pendiente de su cabello. No hacía más que estirárselo, jugando con sus rizos entre los dedos y apartándoselo de la cara. Sí, respondí. Me acabo de trasladar aquí. Busqué a Jonathan con la mirada, pero él y Caleb se habían esfumado. Me sentí abandonada. Mientras lo buscaba, mis ojos se detuvieron en la pareja que se estaba besando al pie de la escalera. No podía ver sus caras, pero reconocí los cabellos pelirrojos de la chica. Ruby. Exclamé. ¿Te han presentado a Ruby? Me preguntó Dawn, acercándose a mí y siguiendo la dirección de mi mirada. Sí, dije mirando a la pareja. ¿Quién es el chico? No lo conozco, contesté Dawn. No creo que vaya a Shocklin. Rió con disimulo. Lo más probable es que Ruby ni siquiera sepa cómo se llama. Me reí con ganas, me gustaba el oscuro sentido del humor de Dawn. Algunos practican aeróbic. Ruby se dedica a trabajarse a los chicos. Dawn me dirigió una intensa mirada y añadió. También le gusta a Jonathan. ¿Lo sabías? ¿Le gusta? Pregunté. Había tanto ruido que no estaba segura de haberlo oído bien. No pude oír lo que Dawn dijo a continuación. Distraídamente nos fuimos alejando de los altavoces y del barullo hasta que llegamos a la cocina. Estaba vacía. A alguien se le había caído toda una bolsa de patatas fritas encima del mostrador de formica amarilla de la cocina. En el fregadero había un montón de platos sucios. Pisé un charco de Coca-Cola en el suelo de linóleo. Dawn y yo nos apoyamos en el mostrador y empezamos a hablar y a picotear las patatas esparcidas por encima. Dawn era casi un palmo más alta que yo. No paraba de quejarse de que estaba gorda, pero en mi opinión tenía muy buen tipo. Yo parecía un espárrago enano a su lado. Le hablé de mi traslado y de lo difícil que me había resultado dejar a mis amigos en Ohio para empezar en un instituto nuevo a más de la mitad de curso. Pegamos un respingo al oír el fuerte ruido de algo que se acababa de romper. Esto es muy típico, dijo Dawn alzando los ojos al cielo. Me parece increíble que los padres de Caleb le aguanten todo esto. Caleb está como una cabra, dije agarrando otra patata. Es muy divertido. En todo caso tiene un aspecto bastante cómico, masculló Dawn. Caleb y yo hemos estado saliendo intermitentemente casi medio año, rompiendo y volviendo a salir. La miré sorprendida. No me podía imaginar a Caleb y Dawn como pareja. ¿Rompiendo y volviendo a salir? Le pregunté. A veces me harto de él, admitió, echando una mirada furtiva hacia la puerta de la cocina. Me refiero a que nunca habla en serio. Eso puede ser muy divertido durante un rato, pero a veces tengo ganas de sacudirlo y decirle, ya basta, déjate de bromas. Intenta ser un poco serio. Puede llegar a ser muy pesado, ¿sabes? Siempre anda metido en líos en el instituto, siempre. Se quedó en silencio. Sí. Le animé a que siguiera. Se encogió de hombros. Bueno, en realidad no me puedo quejar. Me hace reír, y cuando lo conoces bien te das cuenta de que es buena persona. Suspiró y le dio unos golpecitos a una patata frita hasta hacerla añicos sobre el mostrador. Luego me miró a los ojos. Hay algo que deberías saber sobre Jonathan, dijo, bajando el tono de voz y poniéndose seria. ¿Sobre Jonathan? Sí. Ha pasado por un mal trago. Jonathan no consiguió acabar la frase. Caleb irrumpió en la cocina y la tomó del brazo. Venga Dawn, que nos vamos todos. Ella retiró el brazo. ¿Nos vamos? ¿A dónde? A Sports World, contestó Caleb volviendo a tirarle del brazo. Se dirigió a mí. Tú también. Vamos. Es una especie de polideportivo, contestó Dawn, haciendo una mueca. Uno de esos sitios donde se puede jugar al baloncesto, al ping-pong y griega. Ya verás qué paliza le pego a Jonathan, dijo Caleb, sonriendo burlón. Hemos hecho una pequeña apuesta, juntó las manos y dobló las rodillas, imitando una postura ridículamente exagerada de bateador de béisbol. Luego bateó imaginariamente en el aire, girando todo su cuerpo hasta chocar con el mostrador de la cocina. Caleb, ¿cómo le vas a dar una paliza a Jonathan si ni siquiera me puedes ganar a mí? Dijo Dawn, negando con la cabeza. Supongo que lo dices en broma, ¿no?
Hizo como que le había herido profundamente. Pero si tú bateas como una niña. ¡Qué gracioso!, exclamó Dawn. Eres realmente muy gracioso. Le dio un fuerte empujón en broma y luego lo siguió hasta la sala. Yo seguí a Dawn y me detuve en el recibidor. Al otro lado de la sala vi a Ruby junto a Jonathan. Ella tenía la mano en su mejilla y estaban hablando, con las caras prácticamente pegadas. Creo que él me vio porque retiró la mano de Ruby y se apartó de ella. Atravesé la sala, abriéndome camino entre un grupo de gente que reía muy ruidosamente. Por fin te encuentro, dijo sonriéndome mientras me acercaba. ¿Te acuerdas de Ruby? Ruby y yo nos saludamos. ¿Ya te han arreglado la bici?, preguntó, gritando para que pudiera oírla entre las carcajadas que resonaban en la sala. La bicicleta no era mía, le dije. Era la de mi hermano. No reaccionó, tal vez porque no me había oído. Caleb me agarró por el hombro. Venga, chicos. Vámonos ya. Jonathan me sonrió con culpabilidad. ¿No te importa? He hecho una especie de apuesta con Caleb. Desde luego que no, dije. Será divertido. Segundos más tarde estábamos unos 10 de nosotros amontonados en 2 coches, atravesando el pueblo a toda velocidad hacia Sports World. Me senté en el asiento de delante junto a Jonathan, con 4 chicos a los que no conocía en el asiento de atrás. Jonathan conducía como un loco. Tenía puesta la radio a todo volumen y no paraba de dar golpes de volante para que el coche fuera dando bandazos por la carretera. Durante todo el recorrido fuimos a más de 120 por hora. Jonathan, grité cuando se salió de la curva y se metió en un jardín. Para allá. Tenía los ojos desorbitados y una amplia sonrisa en los labios. Lo tengo todo bajo control, gritó. Dio un golpe de volante muy brusco y el coche derrapó hasta volver a la carretera. ¿Siempre conduces así?, pregunté. Él miraba fijamente a través del parabrisas con una extraña expresión en el rostro, como si estuviera hipnotizado. Jonathan. Me sentí enormemente aliviada cuando por fin llegamos a Sports World, un edificio muy iluminado que ocupaba más de una manzana, con pistas de deporte cubiertas y otras exteriores. Jonathan giró dentro del aparcamiento, con un chirriar de neumáticos, y detuvo el coche bruscamente, dejándonos los huesos destrozados. Abrí la puerta y salí pitando del coche, aliviada de verme sana y salva. Observé sorprendida que Caleb y su grupo ya estaban entrado en el edificio. Caleb aún debe ser un conductor más lunático que Jonathan, pensé. Di un portazo y corrí detrás de Jonathan, que ya se dirigía directamente hacia la entrada. Menudo viejecito, grité sin aliento. He pasado mucho miedo, Jonathan. Él se detuvo y se dio la vuelta. Su sonrisa se había desvanecido. Sus impresionantes ojos verdes parecían fulminarme. A veces me vuelvo como loco, dijo. Pierdo el control, ¿comprendes? Se quedó mirándome fijamente, con las manos apoyadas en la cintura, como esperando una respuesta. Yo no sabía qué decir. Su forma de conducir me había asustado mucho y desde luego parecía que hubiera perdido el control. La expresión de su rostro se fue suavizando y sonrió. Lo decía en broma, dijo. Sus ojos verdes parecían centellear bajo las luces. Era guapísimo. Venga, vamos a batear algunas pelotas. Atravesó corriendo el aparcamiento para reunirse con los demás. Dawn estaba delante de nosotros y de repente recordé que había empezado a decirme algo en la cocina. ¿Hay algo sobre Jonathan que deberías saber a qué se refería? Tenía que ver con su forma de conducir. Tenía que ver con su tendencia a perder el control. Daba la impresión de tener cambios de humor muy bruscos. Me querría prevenir Dawn sobre eso. Los pequeños recintos en donde se bateaba estaban afuera, en la parte trasera del edificio, bajo las potentes luces. Podía ver una hilera de unos 10 pequeños espacios alargados, delimitados por una malla formada por tela y alambres, donde habían unas máquinas que lanzaban pelotas. El sitio estaba abarrotado, lleno de chicos y chicas, mucha gente joven de clase trabajadora que armaba mucho jaleo. Tuvimos que esperar a que quedara un recinto libre.
Me mantuve cerca de Jonathan, mirando entre las mallas cómo la gente bateaba pelotas que alcanzaban hasta 145 kilómetros por hora. Mira a ese chico. Batea con 1 hora de retraso cada vez que le viene una pelota, dijo Jonathan, riendo con disimulo. Era una noche fría, más propia del invierno que de la primavera. Yo estaba temblando y me arrepentía de no haber buscado un jersey antes de salir de mi casa. Jonathan animaba al chico que bateaba. Parecía divertirse. Me pregunté si yo le gustaba. De repente oí un estrépito por encima de nuestras cabezas. Miré sorprendida hacia arriba y vi a Caleb colgado de una de las mallas del recinto, a unos 10 o 15 metros de altura. Se sujetaba con una mano, mientras hacía gestos de chimpancé con la otra. Pero bueno, gritó Jonathan, y luego estalló en una carcajada. «Baja de ahí», gritó un hombre detrás de nosotros. «Oye, que es peligroso», chilló otro. «Yo Tarzán», vociferó Caleb desde arriba. «Caleb está como una cabra», exclamó Jonathan. «Está completamente loco. Es capaz de hacer cualquier cosa». Me fijé en Dawn, que estaba unos pasos más allá. No parecía divertirse en absoluto. Más bien, estaba colorada y como con vergüenza. 2 hombres con pantalones azul oscuro y camisas blancas se acercaron corriendo. «Seguro que trabajan aquí», pensé. «Y oye, baja ahora mismo», gesticuló uno de ellos furioso. «¿Pero qué estás haciendo?», gritó el otro. Caleb pasó de los 2 hombres. Jonathan, ¿vienes conmigo?, le incitó. «Desde aquí se disfruta de una vista estupenda». «Pero es que este chico es increíble», exclamó Jonathan sin dejar de reír. «Venga, gallina», le incitó Caleb. Jonathan se quedó mirando a su amigo. «Venga, cobarde», volvió a provocarle. Jonathan dejó de sonreír y su semblante me produjo escalofríos. Tenía una extraña expresión en el rostro, una mezcla de miedo y rabia. Su cuerpo se puso rígido y miró intensamente a Caleb, sin moverse. «¿Qué está pasando? ¿En qué estará pensando Jonathan? ¿Y por qué de repente se ha puesto tan raro? Da miedo, cobardica», continuó Caleb, agitando la mano que tenía libre. «Cobardica». Jonathan me echó una ojeada furtiva y nerviosa, y empezó a llamar a Caleb. Pero se le apagó la voz y abrió los ojos con miedo. Al agitarse para animar a Jonathan a que subiera con él, a Caleb le resbaló la mano de la malla y empezó a caer. Caleb caía con todo su peso al suelo, y no me di cuenta de que aquel horrible chillido que oí en ese instante venía de mí. 5. Todo el mundo a mi alrededor gritó con horror. Jonathan me agarró del hombro. Caleb aterrizó ágilmente de 4 patas y dio 2 vueltas por el suelo hasta ponerse en pie con una sonrisa burlona y triunfante dibujada en su rostro. «Tachan», cantó. Por todas partes se oyeron exclamaciones de alivio. Los 2 empleados, con el ceño fruncido, agarraron a Caleb de los brazos, uno a cada lado. «Hey, ¿qué pasa?», protestó Caleb. «¿En serio? ¿Qué he hecho de malo?». Jonathan estaba agarrado con fuerza a mi hombro. Me volví hacia él. Parecía aturdido por lo que acababa de suceder. «¿Estás bien?», le pregunté. Movió la cabeza. De repente pareció volver a la realidad. «Sí. Estaba pensando en otra cosa», dijo evitando mirarme a los ojos y soltándome el hombro. Caleb discutía con los 2 empleados, que querían sacarlo del polideportivo. Dawn se acercó a mí, jugando nerviosamente con un grueso mechón de pelo negro. «¿Has leído algún libro interesante últimamente?», me preguntó de pronto. Pensé que esta vez se iba a matar de verdad», dijo Jonathan. «¿Esta vez?», pregunté. «Sí. Ya ha hecho lo mismo en otras ocasiones», me dijo Dawn. «Siempre está haciendo cosas así», dijo Jonathan moviendo la cabeza. «Siempre aterriza de pie. O de cabeza», añadió Dawn con sorprendente pesadumbre. «Pero eso no basta para que entre en razón». Los 2 hombres acompañaron a Caleb a la salida, y Dawn salió corriendo para alcanzarlo. Parecía muy enfadada. Yo no hacía más que pensar que Dawn y Caleb formaban una extraña pareja. Incluso daba la sensación de que a ella no le acababa de gustar demasiado Caleb.
Jonathan eligió un bate del montón que había fuera del recinto y lo bateó con fuerza en el aire, como si estuviera devolviendo una pelota. «Parece que se ha acabado nuestra competición», dijo en voz baja. «Lo siento». «No pasa nada», contesté. Hacía muchísimo frío y estaba temblando. «Vámonos», dijo. Tiró el bate al suelo y se dirigió a la salida. La gente todavía reía y hablaba sobre el incidente. Mientras seguía a Jonathan, recordé la extraña expresión de su rostro cuando Caleb le llamaba para que subiera junto a él. ¿Era miedo? ¿Era rabia? ¿O celos? Sus verdes ojos reflejaban una profunda tristeza. ¿En qué estaría pensando? Llegué a la conclusión de que probablemente yo estaba haciendo demasiadas conjeturas. Lo más probable era que Jonathan solo estuviera preocupado por Caleb, simplemente. Siempre hago lo mismo. «Piensas demasiado», me dice siempre mi madre. Siempre lo analizo todo al detalle. Encuentro significados misteriosos en cosas que carecen de sentido. ¿Pero por qué me sentía tan mal mientras nos dirigíamos a la furgoneta? «¿Estás nerviosa, Annie? Eso es todo», me dije. «Es tu primera cita con Jonathan y no estás segura de si le gustas o no. ¿Y por qué debería gustarle? Después de todo he estado muy callada toda la noche. Me he sentido como una extraña entre toda esta gente que ya se conocía desde hace un montón de tiempo. Nunca volverá a pedirme que salga con él». Me senté en el asiento delantero del vehículo y cerré la puerta. El asiento de cuero estaba muy frío. Jonathan puso el coche en marcha. 2 parejas más se habían subido al asiento de atrás. «¿Puedes poner la calefacción?», pregunté, rodeándome con los brazos para entrar en calor. «Desde luego», dijo mientras la ponía. Durante el viaje de vuelta condujo muy prudentemente, manteniéndose siempre por debajo del límite de velocidad. Todos hacían bromas sobre Caleb y su aventura. Uno de los chicos explicó una historia de cómo una vez Caleb se coló en una piscina cubierta y le pescaron nadando en pelotas con un grupo de chicos. Otra chica explicó que una noche le vieron por intentar forzar la puerta de su propia casa. «Le han detenido 20 veces», declaró otro. Todos reían excepto Jonathan. «Caleb no es un delincuente», le defendió Jonathan muy serio. «Quiero decir que nunca le han condenado por siempre», alega enajenación mental. Todos se echaron a reír, incluso Jonathan. Entre carcajadas y bromas fuimos dejando a todos en sus casas. Me sentía muy a gusto y ya había entrado en calor cuando Jonathan detuvo la furgoneta ante mi casa sin parar el motor. Estaba encendida la luz de la entrada y la de la habitación de mis padres, en el piso de arriba. El reloj en el salpicadero señalaba las 11:24. Todavía era bastante temprano. Me pregunté si Jonathan iba a besarme. Le miré furtivamente bajo la pálida luz del porche y me di cuenta de que quería que lo hiciera. Sus ojos miraban con detenimiento las luces verdes del salpicadero. Me pregunté si estaría pensando en eso, en si me iba a besar o no. ¿Estaría él también nervioso? A lo mejor ni siquiera estaba pensando en mí. Su expresión era impenetrable. No podía adivinar cuáles eran sus pensamientos. «Bueno, esta ha sido una noche típica en Shockley Falls», dijo volviéndose hacia mí y sonriendo. «Lo he pasado muy bien», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Yo también», dijo él de un modo automático. «¿Se va a inclinar hacia mí para besarme?» «No, te veré en el instituto», dijo. «De acuerdo». Le di unos segundos más, pero él mantenía las 2 manos apoyadas en el volante, de modo que abrí la puerta y salí de la furgoneta. La luz de los faros pasó por delante de la casa mientras yo sacaba las llaves y abría la puerta. Estaba decepcionada. Me sentía como una idiota. La luz del recibidor estaba apagada. Colgué la chaqueta en el armario de la entrada sin molestarme en encenderla y empecé a subir las escaleras a oscuras. Entonces alguien se abalanzó sobre mí y noté una presión en los hombros.